atina a encontrar una vieja cinta de película. La etiqueta está borrosa, apenas visible. Se lee: La sombra de Daniel. La colocas en un proyector. Las imágenes cobran vida. Un hombre está solo en una habitación con poca luz. Tiene miedo. Esta es su historia. Esta es la historia de Daniel Martínez. Esto no es solo una historia, es una advertencia. Daniel Martínez vivía en un pequeño apartamento en el corazón de la bulliciosa Ciudad de México. Su hogar estaba en un edificio antiguo, con una fachada desgastada por el tiempo y las sombras que se alargaban a lo largo de su superficie. Las calles estrechas y mal iluminadas que rodeaban su hogar eran un reflejo de la vida en la ciudad, llena de historia y misterio. Su vida era sencilla, rutinaria. Cada mañana, Daniel se levantaba temprano, preparaba un café y se dirigía a su trabajo. Caminaba por las calles abarrotadas, observando a la gente que, como él, seguía su rutina diaria. En su pequeño apartamento, pasaba las noches en soledad, disfrutando de la tranquilidad que le ofrecía su espacio personal. Trabajaba en una librería, rodeado del confort de las palabras. Los libros eran su refugio, su escape de la realidad. En la librería, el tiempo parecía detenerse, y Daniel se perdía entre las páginas de las historias que tanto amaba. Las estanterías polvorientas y la iluminación tenue creaban un ambiente acogedor, casi mágico. Caminaba por las mismas calles, saludaba a las mismas caras. Los vecinos del barrio eran como una familia extendida para él. Aunque no conocía a todos personalmente, había una sensación de comunidad y familiaridad en cada saludo y en cada sonrisa que compartía con ellos. Su apartamento, aunque modesto, era su santuario. Era un lugar donde podía ser él mismo, lejos del bullicio de la ciudad. Las paredes de su hogar estaban llenas de recuerdos, fotos y pequeños objetos que había coleccionado a lo largo de los años. Estaba lleno de libros y la suave luz de las lámparas. Cada rincón de su apartamento tenía un libro esperando ser leído, y la cálida luz de las lámparas creaba un ambiente de paz y serenidad. Daniel pasaba horas leyendo, sumergiéndose en mundos lejanos y aventuras fascinantes. Era un lugar de solaz. En su pequeño refugio, Daniel encontraba consuelo y alegría. La lectura era su pasión, y su apartamento era el lugar perfecto para disfrutarla. Cada noche se sentaba en su sillón favorito, con una taza de té caliente, y se perdía en las páginas de un buen libro. Pero incluso los santuarios pueden albergar oscuridad. A veces, en la quietud de la noche, las sombras en su apartamento parecían cobrar vida. Había momentos en los que Daniel sentía una presencia inquietante, una sensación de que no estaba solo. Aunque su hogar era su refugio, también era un lugar donde sus miedos más profundos podían manifestarse. Comenzó un jueves, un día como cualquier otro. Daniel caminaba a casa desde el trabajo. El sol poniente proyectaba largas sombras sobre la concurrida avenida. Bajó la vista. Su sombra no se movía con él. Se detuvo. Observó. La sombra permaneció inmóvil. Un escalofrío, un pinchazo de inquietud, le recorrió la espalda. Lo descartó como un truco de la luz. Estaba equivocado. Al día siguiente, la sombra permaneció, inmóvil. Daniel trató de ignorarla, pero cada vez que giraba la cabeza, ahí estaba,
como una presencia constante que no podía sacudirse. La sombra parecía más oscura, más definida, como si tuviera una vida propia. Daniel no podía entenderlo, y eso lo aterrorizaba aún más. Se dijo a sí mismo que era estrés, fatiga. Pensó que tal vez estaba trabajando demasiado, que necesitaba un descanso, pero incluso cuando intentaba relajarse, la sombra seguía allí, acechándolo. No podía dormir bien, y sus sueños estaban llenos de figuras oscuras y susurros inquietantes. Cada día se sentía más agotado, más desesperado, pero el miedo, como una sombra persistente, se aferraba a él. No importaba cuánto intentara racionalizarlo, el terror seguía creciendo. Empezó a evitar los lugares oscuros, a dejar las luces encendidas toda la noche, pero nada funcionaba. La sombra estaba siempre presente, como una parte de él que no podía escapar. Se confió a su vecina, la señora Flores, una mujer amable con ojos que albergaban una sabiduría ancestral. Ella siempre había sido una figura reconfortante en su vida, alguien a quien podía acudir en momentos de necesidad. Daniel esperaba que ella tuviera alguna explicación, alguna solución a su problema. Ella escuchó pacientemente. Luego le tocó la mano. Su toque era cálido y reconfortante, y por un momento, Daniel sintió una chispa de esperanza. La señora Flores le dijo que no estaba loco, que lo que estaba experimentando era real, aunque difícil de entender. Habló de viejas leyendas, de sombras que podían robar el alma de un hombre. Le contó historias de tiempos antiguos, de personas que habían enfrentado lo mismo y habían encontrado una manera de luchar contra ello. Le dijo que debía ser fuerte, que no debía dejar que el miedo lo consumiera. Daniel escuchó con atención, aferrándose a cada palabra, buscando una manera de recuperar su vida. Las luces parpadearon. Daniel estaba sentado solo en su apartamento. Su sombra, una silueta oscura contra la pared, comenzó a estirarse. Creció, extendiéndose hacia él con una velocidad antinatural. Gritó, retrocediendo a tropezones. La habitación se sumió en la oscuridad. Sintió una mano fría agarrarle el brazo. Escuchó un susurro, áspero y escalofriante, cerca de su oído. Luego, silencio. A la mañana siguiente, la señora Flores encontró la puerta de Daniel entreabierta. No era común que Daniel dejara su puerta así. Siempre había sido muy cuidadoso con su privacidad. La señora Flores, una vecina de toda la vida, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ella lo llamó por su nombre, con la voz temblorosa. «Daniel, ¿estás ahí?» Pero no hubo respuesta. El apartamento estaba vacío y un silencio inquietante llenaba el aire. La luz temblorosa del pasillo apenas iluminaba el interior, creando sombras que parecían moverse con vida propia. La única señal de que Daniel había existido alguna vez era una única y solitaria sombra en la pared. Esta sombra, proyectada de manera extraña, no parecía pertenecer a ningún objeto visible en la habitación. Era como si la sombra misma fuera un eco de su presencia. Permanecía allí, inmóvil, un silencioso testimonio de la oscuridad que se lo había llevado. La señora Flores no podía apartar la vista de esa sombra, sintiendo que, de alguna manera, Daniel estaba tratando de comunicarse desde el más allá. La película se quema, dejando atrás la escalofriante imagen de la sombra. La historia termina, o comienza. La desaparición de Daniel Martínez dejó más preguntas que respuestas.
¿Qué le había sucedido realmente? ¿Había sido víctima de algún fenómeno sobrenatural? La comunidad quedó sumida en el misterio, y la sombra en la pared se convirtió en un símbolo de su ausencia. Cada vez que alguien pasaba por el apartamento vacío, no podía evitar mirar esa sombra, preguntándose si algún día se resolvería el enigma de Daniel Martínez.